Hola, imagina una situación donde la madre de una familia está gravemente enferma. Cada día ella se ponía peor y los médicos no le aseguraban la vida. Uno o dos miembros de la familia permanecían a su lado durante la noche, esperando cualquier cambio que se pudiera presentar. Y la familia esperaba la visita de los médicos con mucha ansiedad, ya que sus noticias podían ser de vida o de muerte. Un día que el médico salió del cuarto de la madre enferma, les dijo a los familiares que ya no tenía mucho remedio y que ya tenía muy poco de tiempo de vida. El mal que ella tenía ya estaba muy avanzado. Pero la respuesta de la familia fue la siguiente, y dijeron a una voz con exclamación: que sea la voluntad de Dios. Y ahora te pregunto, ¿qué te parece esa reacción de esta familia ante esa noticia tan devastadora? ¿Y por qué crees que reaccionaron de esa manera? Me imagino, así como tú te has de imaginar, que ellos tenían una esperanza muy grande, una verdadera convicción en algo, y con tanta certeza confiaban en las promesas del Señor. ¿Cómo te sentirías tú o cómo reaccionarías ante una noticia así si fuera alguien de tus más queridos? Bueno, hoy veremos lo que nos dice la Biblia acerca de la resurrección de los muertos y ver que está fundamentada en la misma resurrección de nuestro Señor Jesucristo y las enseñanzas de la salvación eterna que nos presenta el Nuevo Testamento. Esto es vivir de nuevo. Iniciaré con una oración para pedir la bendición del Señor. Oremos. Padre Santo y amoroso que estás en los cielos, en la tierra, en tu lugar. Gracias, Padre, te doy por las muchas bendiciones que nos das cada día y cada momento. En estos momentos, Padre, te ruego que seas tú que nos guíe en este estudio a entender las enseñanzas que vienen en tu palabra, Padre. Ayúdanos, Padre, a crecer en convicciones, Padre, y permite que este estudio sea de mucha bendición, mucha edificación para los que ya somos creyentes, Padre. Pero de igual manera te pido que sean de salvación para aquella persona que escucha y aún no ha venido a un encuentro personal contigo, Padre. Todo esto te lo pido y te lo ruego con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra cementerio significa lugar de dormir. Y la Biblia nos enseña que un día los que están en los sepulcros despertarán a una voz de mando y toque de trompeta. Cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca en los cielos en su regreso glorioso. Y ahora, en los tiempos del apóstol Pablo, los judíos y también los hombres paganos comparaban la muerte con un sueño. Y la resurrección sería la interrupción de ese sueño, corporalmente hablando, al reunirse con el alma, lo cual hemos visto previamente que ya estaría con el Señor. Y ahora sería en un cuerpo nuevo y transformado por Dios para vivir en una era diferente y para siempre. Y nos cuenta la Biblia que la iglesia antigua de Corinto no aceptaba muy bien la resurrección de los muertos. Y sí creían en la resurrección de Cristo, pero la atribulaban a un evento muy especial gracias a su divinidad. Pero el apóstol Pablo atribuye mucha importancia a este hecho de la resurrección de los cuerpos. Y escribió para que los hermanos no fueran ignorantes a esto. Veamos primero lo que el apóstol Pablo les escribió a los tesalonicenses en su primer carta, allá en el capítulo 4, de los versículos del 13 al 18, para ver que la resurrección de los muertos será un acontecimiento importante. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
Los cristianos de Tesalónica creían firmemente en que el Señor vendría de nuevo, pero estaban inquietos en cuanto a qué pasaría con los que ya hubieran muerto cuando esto sucediera. Entonces, debido a esto, ¿con qué propósito aclara Pablo este asunto en el mismo versículo 13? Dice ahí: tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y pregunto, según este mismo versículo 13, ¿cuál es la diferencia entre los cristianos y los no creyentes? Según este versículo vemos que la gran diferencia es que los otros no tienen esperanza, pero los cristianos sí la tenemos en el Señor. Pablo aquí sugiere un estado de quietud, tranquilidad, esperanza y seguridad al pensar en la muerte de un cristiano. El creyente no debe atemorizarse ante la realidad de la muerte. Ahora, veamos que el versículo 14 señala el fundamento de la creencia cristiana de la resurrección de los muertos. ¿En qué está fundamentado este hecho? Dice aquí que Jesús murió y resucitó. Pero hay un secreto para poder tener ese tipo de esperanza o seguridad, según lo que vemos al final del versículo 14. Dice ahí que para los que durmieron en Él. ¿Qué significa esa frase? Esa frase quiere decir que es para los que reconocieron a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y ahora, si pudieron notar lo que sucederá al regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién resucitará primero? ¿Y qué sucederá con los cristianos que estén vivos en ese entonces? Espero que hayan notado que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los creyentes que estén vivos en ese entonces serán arrebatados en el aire para estar con Cristo para siempre. La verdad que será algo tan impresionante y glorioso. Y nota, según estos versículos del 15 al 17, que esto sucederá al mismo tiempo de la segunda venida de Cristo. El apóstol Pablo compartió este pasaje para darles seguridad a los cristianos de su vida propia. Este pasaje nos enseña que los cristianos deben de tener conocimiento acerca de este evento tan importante. Y también nos enseña que todos los cristianos participarán en este evento. Pero ahora, veamos lo que el apóstol Pablo escribió a los corintios, quien también estaban confusos acerca de la resurrección de los muertos. Veamos lo que el apóstol Pablo les escribió en su primer carta, allá en el capítulo 15, para ver que la resurrección de los muertos es un asunto importante. Ahora, al leer los primeros 10 versículos de este pasaje, les invito a pensar en cuáles son las enseñanzas básicas del Evangelio según lo que dice cada uno de estos versículos. ¿Sale? Dice de la siguiente manera: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Según estos primeros 10 versículos, vemos que todas las verdades del Evangelio que vemos aquí están respaldadas con el testimonio y la enseñanza de los primeros cristianos. Pero también es importante notar que al mismo apóstol Pablo se le apareció también ya después de su ascensión,
según sus palabras que vemos aquí en el versículo 8. Y podemos hacer comparación de su testimonio que nos da aquí en el versículo 8 a lo que se escribió allá en Hechos, en su capítulo 9, de los versículos del 1 al 7. Y en sus palabras del apóstol Pablo, aquí en los versículos 9 y 10, podemos ver y sentir el gozo que muestra él al traer ese hermoso recuerdo y testimonio. Pero bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la resurrección de los muertos? Pablo, en estos primeros 10 versículos, quiere hacer un punto sobre este asunto al establecer lo verdadero que fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, al tener tantos testigos. Y ahora Pablo quiere establecer y discutir la certeza de lo que es la resurrección de los muertos. ¿Qué situación podemos notar aquí en este pasaje de los creyentes de esta iglesia de los Corintios con respecto a la resurrección de los muertos? ¿Y qué argumentaba el apóstol Pablo aquí en este pasaje? Leo lo que dicen los versículos 11 y 12, que dice: porque o sea yo o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿Sí pudieron notar ese argumento en el versículo 12? Y allí menciona una palabra que dice algunos. Esta palabra de que algunos de ellos nos hace entender que ciertas personas estaban sembrando duda en la iglesia. O quizá traían doctrinas erróneas en cuanto a la resurrección de los muertos. Pero ¿cuál es el argumento que usa el apóstol Pablo según el versículo 13 para subrayar la certeza de la resurrección de los muertos? Dice: porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y según el versículo 14, ¿qué importancia tiene esta doctrina al mensaje evangélico? Dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Sí notaron la palabra vana 2 veces en este pasaje? Esa palabra quiere decir vacía o algo sin fundamento o sin sentido. Quitar la doctrina de la resurrección de los muertos es presentar una salvación sin un propósito eterno. Lo peor de todo es que nosotros los cristianos estaríamos mintiendo respecto a la misma resurrección de Cristo, según lo que dicen los versículos 15 y 16, que dice: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y ahora, si Cristo no resucitó, entonces, ¿qué cosas se volverán vanas o sin importancia o efecto? Dicen los versículos 17, 18 y 19. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Tanto nuestra fe como el perdón de pecados y también la seguridad de la vida eterna descansan en el hecho de que Cristo resucitó de los muertos. De otra manera, nuestra confianza en Cristo es temporal y solo para esta vida, como lo dice el versículo 19, lo cual sería una tristeza porque nos dejaría sin una esperanza eterna. Estos argumentos del apóstol Pablo nos enseñan que la resurrección es un asunto importantísimo. Y a causa de esto se podría realizar la salvación de los cristianos y también se podría realizar una confianza en los cristianos. Y finalmente se podrá realizar una vida llena de esperanza. Pero ahora, veamos una última cosa, siguiendo en este mismo pasaje, ahí en los versículos 20 y 21, y reconocer que la resurrección de los muertos tiene un fundamento importante. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. El apóstol Pablo establece el hecho de que la doctrina de la resurrección de los muertos está fundamentada en la resurrección misma de Cristo. Es algo que tiene el respaldo histórico de la tumba vacía. ¿Qué conclusión podría sacar
de estos versículos según las palabras del apóstol Pablo? Según estas palabras del apóstol Pablo, vemos que Cristo, con su resurrección, aseguró la resurrección de los suyos para vida eterna. Por eso mismo, en Cristo, todos serán vivificados. Y aunque haya muchos grupos y personas a través de la historia de la humanidad que quieran negar la resurrección de Cristo, lo cierto es que ante hechos no hay ningún tipo de argumentos. La resurrección de Cristo es un hecho porque su muerte es un hecho. ¿Cómo lo sabemos? Pues miren el testimonio propio de los soldados que lo declararon muerto, allá en Juan, en su capítulo 19, versículos 33 y 34. También sabemos que la resurrección de Cristo es un hecho, porque la realidad del sepulcro vacío es un hecho. ¿Y cómo lo sabemos? Pues las mismas palabras del ángel allá en Lucas, capítulo 24, 6, lo dicen. No está aquí, sino que ha resucitado. Y ese hecho fue lo que transformó la vida de aquellos primeros cristianos. Jesús no solo fue un personaje bíblico, ni solamente un recuerdo, como lo es para muchas religiones y sus líderes religiosos que han muerto. Jesús en verdad es una presencia viva. Y finalmente, diré que la resurrección de Cristo es un hecho porque el testimonio es un hecho. ¿Y por qué digo esto? Pues aquí mismo en este pasaje vemos que menciona las apariciones de nuestro Señor Jesucristo a muchas personas. Y no nomás en este pasaje bíblico, sino también se menciona en otros pasajes bíblicos. No es cosa de negar. Y este hecho de nuestro poderosísimo Señor Jesucristo está fundamentada la resurrección posterior de nosotros, sus santos, si no es que Él viene antes cuando nosotros estemos aquí todavía vivos. Según estos pasajes que hemos visto, el apóstol Pablo aclaró el asunto de la resurrección de los muertos para alentar a los hermanos tanto para la vida presente como para la vida venidera. ¿Crees tú que esto es importante de saber para el cristiano? ¿Por qué lo crees? ¿Cómo te sientes tú al ver la muerte? ¿Ha cambiado tu perspectiva? Espero que nuestra convicción en esto esté muy firme y que podamos decir lo que dicen esas hermosas palabras del himno cuando allá se pase lista con mucha seguridad. ¿Qué dicen? Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Así sea. Oremos. Padre Santo y amoroso que estás en los cielos, entera en tu lugar. Gracias, Padre Santo, porque nos permitiste estos momentos de estudio bíblico, Padre, y por estas enseñanzas que nos das a través de tu palabra, Padre. Ayúdanos, Padre, a estar firmes en esto, Padre, a guardar estas enseñanzas en nuestro corazón y estar llenos de esperanza y seguridad sobre las cosas que vienen, Padre. Te ruego, Padre, que si hay alguien, Padre, también que haya escuchado este mensaje, que toque su corazón, Padre, para que ellos tengan un encuentro personal contigo y puedan obtener así la salvación, Padre. Te ruego, Padre, mucha bendición sobre cada uno de los que han escuchado este mensaje y te ruego, Padre, que nos ayudes a seguir creciendo espiritualmente cada día más y más. Te lo ruego con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga muchísimo. Nos vemos. El versículo clave se encuentra en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero.